tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente por la pantalla de Somos Salta Flow. También estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí, como siempre les recuerdo, cargamos todos los programas que venimos haciendo en estos 5 años ya de televisión. Temáticas diferentes, entre ellos hubo artistas que estuvieron visitándonos, mostrándonos lo que hacen. Algunos justamente tienen que ver con la música, o la mayoría estuvo relacionado con la música, así que también pueden disfrutarlos como entretenimiento. Pero hemos tocado muchos otros temas que son de interés general, de cuestiones judiciales, policiales, sociales y demás. Y hoy traemos un tema de interés general también y que tiene que ver con o en realidad con el sector farmacéutico. ¿A quién no le toca ir a la farmacia? ¿Cómo le está yendo? Pero también por ahí nosotros o hasta ellos mismos llegan a ser quienes consumen algo de la farmacia o necesitan algo de la farmacia. Y también a veces uno empieza a ver si está el producto, si no está y el precio, ¿no? Así que bueno, hay de todo. Además el tema de las obras sociales, si cubre, si no cubre, cuánto cubren. Por eso hoy la presidenta de la Cámara de Farmacia de Salta, Susana Carrasco, nos visita para poder charlar de esta temática. Así que quédense porque hacemos la primera pausa cortita, nos acomodamos y empezamos a charlar con nuestra invitada. Entregamos 130 ambulancias en toda la provincia. Seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública, reforzando las áreas operativas y mejorando la atención en cada localidad salteña. La salud de los salteños es prioridad. Gobierno de Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Desde el inicio de la gestión entregamos más de 4.250 viviendas, más de 6.500 escrituras pertenecientes a terrenos y viviendas. Estoy re mil emocionada, re feliz, me voy a conocer mi casa. Contenta porque ya el terreno, gracias a Dios, es mío. Estoy contenta, agradecidísima. El gobierno también que pudo hacer posible todo esto. Cada vez son más las familias salteñas que cumplen el sueño de la casa propia. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Bueno, y ahora sí vamos a empezar la charla con nuestra invitada, Susana Carrasco. Ella es la presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, a quien primero le damos la bienvenida. Susana, ¿cómo estás? Gracias por venir y participar del programa. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, agradecida por la invitación y a contarles un poquito de cómo estamos en la actividad. Bueno, justamente sobre esto, ¿no? Has estado siendo bastante consultada, ¿no? Por los colegas, por los medios. El tema farmacias, ya viene de hace rato, siempre está, ¿no? Ahí en la opinión pública, en el tapete. El tema del medicamento es como primordial. En realidad tiene todo que ver con la salud de la población, entonces todos los cambios, modificaciones, faltantes o precios, toca directamente al corazón de la sociedad. Y además en los últimos años se ha podido ver que las farmacias como que han tenido que adaptarse obviamente a la situación y ampliar un poco el rubro, incorporando otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el tema... Todo lo que hace a perfumería accesorios, cosmética. Ahí te pregunto, sigue esa parte del negocio, digamos, en la farmacia, ¿es parte de farmacia o ya es otro tipo de rubro? No, es otro tipo de rubro. En realidad es un accesorio. En muchos casos nos permite, de alguna manera, poder sostener la poca rentabilidad que tiene el medicamento. Hablemos de que nosotros en la farmacia, todo lo que hace a medicamentos, tenemos un margen muy estrecho, muy corto, muy chiquito, que sumado a los impuestos provinciales y demás, ese margen se ve muy acotado. Y si a eso le sumamos
la financiación que debemos otorgar a la Seguridad Social para que puedan pagarnos, se hace aún más complicado. Ahora, por ejemplo, habíamos tenido de alguna manera algunas demoras en los pagos de la obra social provincial, que tenemos la buena noticia y la primicia que hoy están saliendo pagos a las farmacias de la obra social provincial, con lo cual casi, digamos, en lo que hace al convenio más grande, que es el de ambulatorios, estaríamos casi al día. En los otros convenios, que son los de oncología y algunos otros planes, todavía hay alguna demora, pero hay una manifiesta voluntad de pago, lo cual hace para las farmacias un gran respiro para poder cumplir con los proveedores. Hay una cadena de provisión que debemos cumplir sí o sí. Las farmacias compramos y tenemos plazos. Depende de la capacidad económica de cada farmacia, una semana, 15 días, 30 días para el pago. Entonces, si la obra social nos paga en tiempo y forma, podemos de alguna manera hacer la cadena de pago, cumplir con nuestro proveedor y tener una farmacia con un stock capaz de satisfacer la demanda de la población. Claro. Que por eso por ahí vas a la farmacia y decís tal, pero y no tengo, y no tengo, porque a lo mejor mi capacidad de crédito está un poco golpeada, más allá de que hay una cantidad y una variedad de productos que a veces hace muy difícil que una farmacia tenga absolutamente todo, pero muchas veces se debe a esta situación. PAMI, por ejemplo, venía pagando bien y estos últimos meses se ha demorado en los pagos. Ayer salieron algunas, algún tipo de descuentos económicos y financieros que hace la industria como participante del convenio a favor de PAMI, lo cual le dio algún tipo de respiro a las farmacias. Pero bueno, es esta situación, digamos, que nos comprime y no es de ahora. Esto ha sido siempre, claro. Históricamente hemos sido financiadores del sistema de salud. Y bueno, todos los vaivenes económicos nos tocan directamente y en un punto clave que es la provisión. Aquí te pregunto algo particular, el afiliado, ¿no?, de una obra social a la que por estas cuestiones, por ahí las farmacias deciden no atender X obra social. Para aclararlo un poco también, el afiliado cuando va y dice tengo X obra social y la farmacia dice mire, no estamos atendiendo, no estamos recibiendo esa obra social. Esta persona puede de igual manera comprar lo que necesita y después reclamarle a la obra social o directamente no se le vende. En realidad todo depende. Si por ejemplo esa farmacia está dentro del convenio que firmó la institución con la obra social, y te nombro, digamos, para ser más gráfica, el IPS. El IPS, por suerte ahora pagó, está todo bien, pero en su momento a lo mejor hubo problemas y se cortó la provisión. Cuando la institución corta la provisión o por algún motivo suspende la atención de una obra social, ese paciente puede pedir el reintegro. Claro, es decir, compra y después va y le pide a la obra social. Ahora, si la institución no cortó, o sea, no está con conflicto con la obra social, es muy probable que no le reintegren. ¿Por qué? Porque está funcionando normalmente el convenio. Pero ¿y ahí por qué el afiliado o el paciente se vería afectado? Si, por ejemplo, yo farmacia decido no atender la obra social, pero el convenio sigue vigente, seguramente va a haber otras farmacias que están atendiendo. Que puede ser por otra razón que no quiere atender esa obra social. Yo particularmente, farmacia XX, decidí no atender esta obra social porque no me resulta cómo paga, porque esto, porque está en la regla del juego, es aceptable. En realidad, debería la farmacia comunicar a la institución que no va a atender el sistema para que la saquemos del padrón de prestadores, como pasaría con los médicos. Si el médico decide no atender, está en todo su derecho, pero debe comunicar al círculo médico o al colegio médico que no va a atender esa obra social, entonces el paciente puede elegir otro del padrón. Claro, en ese caso el afiliado o el paciente va a decir, a ver, esta farmacia no quiere atender la obra social por lo que sea. Pero la obra social está funcionando normalmente, elige otra farmacia que esté atendiendo. O si tienen ahí el remedio, comprar ahí sabiendo que no va a Es muy probable que no le reintegren. No le reintegren en realidad.
En cantidad de farmacias, ¿cómo está la provincia de Salta? ¿Hay por ahí las que se necesita para la población actual? ¿Hay alguna ley? Por ahí desconozco si tenemos según la cantidad ley, de tenemos la habitantes. ley provincial de farmacia que establece una distancia de 300 metros que se fue establecida justamente para evitar la concentración que ya había, y por eso por ahí en el centro se ve mucha cantidad de farmacias porque ya estaban habilitadas con anterioridad. Y la idea, digamos, era de que haya una distribución equitativa y que haya en todas las zonas de la provincia de Salta Capital e incluso en el interior. Esta distancia de 300 metros la rige la ley provincial de farmacia que tenemos y que de alguna manera está supervisada por habilitación de farmacia, que para habilitarte la farmacia toma las medidas para controlar que estés a 300 metros de otras ya existentes. Y no hay algo que, esto es en modo de duda que tengo, ¿no? No hay algo que les obliga a decir, a ver, en X zona no hay tantas farmacias, hay que poner una o dos. No es que les obliga a decir, miren, busquen al que quiere emprender, que se instale acá. Uno, digamos, como instituciones podemos sugerir, pero no hay nada que nos obligue, y esto, digamos, ya forma parte de una decisión económica y comercial de quien vaya a emprender, ya sea farmacéutico, empresario o empresario farmacéutico, el que decide instalar una farmacia en una zona en donde no hay una provisión adecuada. Pero justamente esa ley se estableció tratando de llevar las farmacias a una distribución más equitativa para toda la población. Claro. La cantidad de farmacias que hay, o de la mayoría que hay, ¿cuál es la situación? ¿Están alquilando donde están funcionando o por ahí algunos ya son propietarios? Hay de todos los tipos, hay mucha gente que está alquilando y bueno, sufriendo, digamos, la situación de que los alquileres muchas veces, sabiendo de esta ley de que establece respecto de la ubicación, aprovechan y aumentan un poco los valores sin considerar a lo mejor que la realidad económica del sector no es la óptima para tener alquileres que son abusivos, ¿no? ¿Los empleados de la farmacia tienen que ser o son todos farmacéuticos o hay de otros rubros también? No. Los empleados, o sea, cada farmacia para ser habilitada tiene que tener un farmacéutico que es el director técnico de la farmacia. De ahí además, si la farmacia tiene un horario extendido o las farmacias que tienen 24 horas, tienen un director técnico y después tienen suplentes que van rotando en los horarios. Pero cada que tienen que 8 ser horas. farmacéuticos. Que tienen que ser farmacéuticos. Pero de ahí además todo el personal que forma parte del equipo de la farmacia no necesariamente son farmacéuticos, obviamente toman mucha experiencia y aprenden detrás del mostrador muchísimo y toman muchísimo conocimiento, más allá de que cada farmacia tiene su misión de capacitar y preparar a la gente, porque no estamos comercializando productos comunes, sino al contrario, estamos dispensando productos que afectan directamente a la salud del paciente. Claro. Estos empleados están nucleados en lo que se llama el Sindicato de Empleados de Farmacia. Aquí va otra pregunta relacionada. Cuando uno va a comprar, pero no con receta, ¿no? Dice, y les pone al vendedor, me pasa algo, ¿qué puedo tomar? ¿Puede el farmacéutico o el empleado, que por ahí no es farmacéutico, recomendar y decir, mirá, puede ser esto, puede ser lo otro? Sí, yo creo que en cuestiones sencillas, sí, y a modo de auxilio se hace habitualmente. Sí, ya cuando se trata de una patología más importante o de pacientes con enfermedades crónicas complicadas o, por ejemplo, una paciente que está embarazada, en esos casos ya directamente no. No, porque sí o sí requiere una supervisión médica, o cuando son pacientes pediátricos muy chiquitos, no. Por ejemplo, si vas y de pronto tengo un poquito de tos y tomo un expectorante, pero o un fuerte dolor de cabeza. Pero ahora, si el paciente va todos los días con dolor de cabeza y ya él forma parte de la responsabilidad del farmacéutico o el dependiente de farmacia, decirle, no está bueno que te automediques,
Lo importante es que hagas un control médico, porque el dolor de cabeza persistente, si en realidad te has tomado la presión, una serie de preguntas básicas que ayudan, digamos, a dilucidar y a recomendar al paciente el concurrir a una guardia o a un médico de emergencia. Claro. Ahí volviendo un poquito a algo que ya mencionamos, el tema de los precios. Uno busca un producto que por ahí lo suele tomar cada vez que le duele la cabeza, supongamos, y varía el precio entre las farmacias. ¿No está mal que varíe ese precio? En realidad no debería variar, porque el precio del medicamento es fijo y uniforme en todo el país. Ahora, ¿qué puede ocurrir si que cambie la marca de un producto? Por ahí la misma composición, si vos me decís un ibuprofeno y tenés un ibuprofeno 400, varía desde el precio del que llamamos hospitalario, que es el que se vende por tira, hasta el estuchado del mejor laboratorio, que tiene a lo mejor un costo significativamente superior al del hospitalario. Respecto de los dos, están totalmente habilitados para ser dispensados y tienen todos los certificados y todo. Ahora, hay pacientes que dicen, me sienta bien y no, claro, o viceversa, y a veces no depende de la composición del medicamento, sino de los excipientes con los que se lo preparan. Pero no debería incidir entonces el tema del alquiler, de la carga salarial. Es que todo tiene que ver. O sea, nosotros, y hablábamos al respecto hace muy poco, respecto del precio de los medicamentos, nosotros hacíamos un análisis, por ejemplo, en el 2023, para darte un ejemplo, un medicamento antihipertensivo, que es algo común, aumentó en el transcurso del 2023 299%, y en lo que va del entre 2024 y 2025 aumentó un 23%. Ahora, si bien aumentó poco, la venta está deprimida. Hay un 20% de caída en las ventas. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos disponibilidad económica. ¿Y cómo nos afecta? A lo mejor vendemos lo mismo, pero la rentabilidad es menor y los gastos fijos han ido creciendo. ¿Qué te quiero decir? Aumentó el precio del servicio de luz, teléfono, internet, los impuestos provinciales. Todo eso hace que la rentabilidad sea muy exigua. Pero entonces, por eso un medicamento puede tener distinto precio, en definitiva, ¿o no? No. Lo único que nos va a variar va a ser la rentabilidad, nada más. Entonces, si vos, y la capacidad de compra también, si vos podés acceder a una oferta, por ahí en la oferta, en lugar de quedártela vos como empresario, para ganar más rentabilidad, la transmitís al mostrador, y por ahí puede haber algún tipo de promoción, descuento. Ahí puede ser, es el único motivo por el que puede haber diferencia. Puede llegar a variar, bien. Vamos a hacer la pausa, Susana, y nos queda todavía más por charlar, ¿te parece? Dale, gracias. Pequeña pausa y seguimos charlando con la presidenta de la Cámara de Farmacia de Salta, Susana Carrasco. Quédense. Alerta, el dengue no es solo un mosquito, también son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos, limpia canaletas y rejillas, cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Desde el inicio de la gestión entregamos más de 4.250 viviendas, más de 6.500 escrituras pertenecientes a terrenos y viviendas. Estoy remil emocionada, re feliz, me voy a conocer mi casa. Contenta porque ya el terreno, gracias a Dios, es mío. Estoy contenta, agradecidísima. El gobierno también que pudo hacer posible todo esto. Cada vez son más las familias salteñas que cumplen el sueño de la casa propia. Hechos.
no palabras. Gobierno de Salta. Entregamos 130 ambulancias en toda la provincia. Seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública, reforzando las áreas operativas y mejorando la atención en cada localidad salteña. La salud de los salteños es prioridad. Gobierno de Salta. Bueno, volvemos para este último tramo, o el tramo final en realidad de esta nueva edición, con Susana Carrasco, la presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta. Hablábamos de que las farmacias en los últimos años, o hace varios años, implementaron esta otra parte que es la de, ¿cómo me decías que se denomina? De perfumería y perfumería, accesorios, cosmética. Ajá. Y algunas algo de marroquinería. Claro, sí, se ha visto también. ¿Qué tanto le deja a la farmacia? ¿Le ayuda bastante o poco y nada? No sé. Es una opción, pero digamos no es representativo. En la mayoría de los casos, lo único que al no haber obra social de por medio es como que hay una oxigenación del retorno económico. ¿Aquí no le pelearon un poco, entre comillas, los supermercados o las marroquinerías o las perfumerías? No, porque no son significativos de todas maneras. No tiene que ver, digamos, con las incumbencias. No es lo mismo que un almacén o una perfumería venda medicamentos sin estar, o sea, la farmacia para habilitarse tiene que estar habilitada la planta física por el programa de habilitaciones dependiente del Ministerio de Salud Pública. Tiene que tener un profesional con título farmacéutico universitario y matriculado con todos los requisitos que conlleva la ley. Ya. Y por otro lado, para comprar tiene que estar registrado con todo esto que te explicaba, habilitación de matrícula, incluso ahora el GNL famoso, que es el código para poder hacer trazabilidad, y podemos comprar únicamente de droguerías habilitadas. Entonces no podés, digamos, no se puede comparar este rubro con ningún otro rubro, claro, porque un almacén o un kiosco, un drugstore, no va a tener nunca todos estos controles. Exacto. Y no los tiene. Claro. Entonces no es que esté bien o esté mal, no debería ocurrir, porque a ver, ¿qué pasó con el fentanilo? Por ejemplo, es un caso extremo. Claro. ¿Cómo se pudo detectar lo del fentanilo y de pronto llegar a dónde fue el problema, al laboratorio? Por lo que se llama trazabilidad. ¿Quién compró a quién? Se fue haciendo la cadena, claro, se fue hasta llegar al origen del problema y se hizo el retiro del mercado de ese producto. Bueno, esto se puede hacer únicamente en la farmacia. Y si pasa algo, la farmacia, digamos, tiene la responsabilidad de hacer todos los controles necesarios. Entonces, por ejemplo, un drugstore, un kiosco, un almacén, ¿cómo llega a tener algún tipo de medicamento que lo vende? Es sencillo. ¿De dónde ¿A quién se lo compra? Hay un mercado negro, por un lado, que es producto del robo de farmacias, robo de camionetas de la farmacia, robo de transportes de la droguería. Muchas veces nos ha pasado que la droguería llega con su transporte, bajan las cajas de medicamentos, se descuidaron 2 minutos y le robaron 2-3 cajas, claro, de la carga. No es que van y le compran la farmacia y después van y lo revenden de alguna manera. También puede ser, pero uno, digamos, en la farmacia no tiene cómo saber. Si vos me compras una caja de Tetralgin por 100, por ejemplo, para darte una idea, yo no tengo idea si es porque consumen en tu casa mucho, claro, o hay gente que tiene un pequeño botiquín en la casa, que lo tienen para evitar de tener que salir corriendo en medio de la noche a buscar un analgésico, un antiespasmódico, un antiemético. Lo tienen en la casa. No tenemos modo de saber si es para uso domiciliario o familiar o para comercializar. Claro, para un negocio paralelo. Ajá. Pero de igual manera, en algún kiosco, farmacia, drugstore, algún que otro medicamento como que no está mal que lo vendan. No hace daño, digamos, o no deben vender nada. No deberían nada, porque no tienen la planta física habilitada para tal fin, no tienen las condiciones de conservación que requieren. Nosotros nos inspecciona el ministerio,
y eventualmente la ANMAT viene cada 2-3 meses, nos inspeccionan absolutamente todo. Entonces la planta física es fundamental por la adecuada, el adecuado almacenamiento de los medicamentos. Claro, entonces la recomendación a la gente es que evite hacemos, comprar en un kiosco, almacén. Exactamente. Bracto. Yo por ahí hasta me ha pasado de ir a comprar a lo mejor a un kiosco y sonreírme porque van y le preguntan a la madre, che, me duele un poco el estómago, ¿qué puedo tomar? Y yo me sorprendo, y la gente lo hace. Bueno, entonces nosotros hace mucho que venimos trabajando y pidiéndole a la municipalidad y a la provincia el tema de los controles, pero es como no digo que es una batalla perdida, pero es una lucha que se hace pesada, dura y continua. Entonces yo creo que la opción más importante y más sólida es para nosotros trabajar en la concientización de la población la importancia del medicamento. Porque ese paciente que va a comprar porque le dolió el estómago, por ahí va a seguir comprando y no tiene ni por qué el almacenero decirle pero ese dolor de estómago está asociado con un fiebre, como para saber que es una apendicitis, y siguió tomando un antiespasmódico que es un proceso que cuando ya va a la clínica se declaró una peritonitis. Entonces una operación que podía ser casi ambulatoria de 40 minutos con una laparoscópica pasa a ser una cirugía importante con internación, con terapia intensiva. Claro. Y, ¿me entendés? Por una automedicación irresponsable. Y de todas maneras, perdón, el almacenamiento también es importante. Porque si los medicamentos no tiene cómo saberlo, están al lado de los insecticidas, hay una contaminación cruzada. Claro, ahí venía la pregunta, si le pasase algo grave a esa persona, a ese comprador, la justicia le puede caer capaz al almacenero, al kiosquero, porque estuvo dándole tal vez algún medicamento que no correspondía. No, pero digamos es responsabilidad, En ese caso, si el medicamento estuvo contaminado y lo compró en un almacén, no tienen cómo hacer nada porque no es el lugar habitual, ni es el lugar indicado, ni está habilitado el kiosco para eso. Exacto. Bueno, mira Susana, se nos terminó el tiempo, así que te agradezco la visita y la verdad que hemos podido hablar sobre varios temas, seguramente algunos nos quedaron en el tintero. Te agradezco la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacia de Salta, y a ustedes por haber estado allí acompañándonos en una nueva edición. Y será hasta la próxima cuando también vayamos directo a la fuente.